Aranceles y más aranceles para México. ¿Qué pasa con el TEMEC? Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos, amigos. Te diré que lo cierto es que nadie quiere pagar más por el mismo producto. Es como si hoy pagáramos, es un ejemplo, 10 pesos por un litro de gasolina. Y como esa gasolina la importamos de otro país, de un día para otro decidieran imponer un arancel a esa exportación de gasolina y ahora pasaras de pagar 10 pesos, 15 pesos. Es decir, el arancel solo beneficia a quien lo cobra, al consumidor, quien pagará más por lo mismo. Este ejemplo te lo puse claramente en relación a México, que importa el 70% de la gasolina de Texas, del vecino país. Si ese país impusiera un arancel sobre la exportación de esa gasolina, afectaría directamente la economía de México, lo cual indiscutiblemente no es lo más adecuado. Pero te diré que el arancel se establece para el intercambio comercial entre países o naciones. Es decir, cada nación, cada país establece una cuota a pagar por cada cantidad de mercancía, de producto que ingresa o que sale de su país. Esa cuota a pagar es lo que se llama arancel. Hay arancel sobre lo que se importa y hay arancel sobre lo que se exporta. Regularmente se fija en un porcentaje del valor declarado de las mercancías. De esta manera, cuando se habla de que una nación le impone un porcentaje sobre todo lo que venga, todos los productos que vengan de ese país, como ocurrió durante la semana del 3 al 9 de junio de 2019 en México, donde el presidente Trump amenazó con imponer aranceles, primero de un 5 y gradual a 25. En ese caso él está estableciendo un arancel de importación, pero también podía establecer un arancel de exportación. Puede decir, todas las remesas, todo el dinero que sale de Estados Unidos va a pagar un arancel, o la gasolina que se exporta a México va a pagar un arancel. Es decir, puede haber impuestos específicos por producto o por la totalidad. Él dijo, voy a poner a la totalidad de lo que venga de México, lo cual es tremendamente abusivo y distorsiona lógicamente el mercado y el intercambio comercial. Afortunadamente no sucedió, pero te diré que en el caso de los aranceles, el ingreso por los aranceles cobrados, ojo, hace más rico al país que los recibe. Y regularmente se argumenta que es el consumidor final quien acaba pagando un producto más caro. Pero la pregunta es, ¿en verdad es así? ¿En realidad eso está limitando o limitará el intercambio comercial mundial? Pues te diré que una forma efectiva de limitar el comercio, de coartar la libertad, es mediante la imposición de cuotas a pagar o aranceles. Es decir, esto es un retroceso total al libre mercado. Son medidas altamente proteccionistas. La manera que tiene un Estado de proteger su economía es impedir totalmente el ingreso de mercancías provenientes de determinado país o imponer elevados aranceles a la mercancía que venga de ese determinado país. De cualquier forma, cualquiera de las dos son medidas altamente proteccionistas y son un retroceso al avance comercial que se tuvo durante el siglo XX y lo que va de este presente siglo. Así te diré que las cuotas a pagar limitan las exportaciones y la intención de los consumidores a comprar un artículo que por efectos lógicos de ese arancel o de esa cuota adicional que hay que pagar, ahora será más caro. De tal manera que terminarán no comprando lo que venga de ese país. Te lo diré a manera de ejemplo. Si le ponen una cuota muy elevada a los jitomates o a los aguacates que vienen de México, el consumidor en Estados Unidos preferirá comprar un jitomate que venga de Honduras o un aguacate que venga de Chile.
¿Por qué? Porque Chile se los vende más barato por efecto del arancel. Y eso es lo que está limitando el comercio. Es una medida que está impidiendo que lo que venga de origen, es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que así esté sucediendo, pero así estaría limitando el comercio de jitomates y aguacates de México a Estados Unidos, entre otros productos, atacando directamente a los productores mexicanos que anteriormente gozaban de contratos y de beneficios de exportación, los cuales se eliminan, se imponen altas cuotas a pagar y eso hace que ya no los quieran comprar en Estados Unidos. Es un ejemplo. Te diría que lo cierto es que nadie quiere comprar lo mismo que venía comprando, pero ahora más caro. Un arancel, te diré, no obedece a que el producto sea de mejor calidad. Es el mismo jitomate, es el mismo aguacate, no ha variado la calidad, no va con salmonela, no tiene nada. Está completamente sano, limpio, de alta calidad el producto, es el mismo que venían comprando. Tampoco el arancel obedece al tipo de productos. Un arancel solo se aplica dependiendo el origen. Lo que venga de Perú, lo que venga de Chile, lo que venga de México, lo que venga de Canadá, lo que venga de Alemania. El arancel se aplica dependiendo el origen o el lugar donde fue fabricado el artículo que está en venta. Es decir, un arancel castiga directamente a una determinada nación o país por parte de quien impone el arancel. Algo afortunado en el caso de México es que de ratificarse el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, o el TEMEC, que costó muchas jornadas y rondas negociatorias por parte de los tres países, se estaría apoyando mediante el TEMEC a los consumidores de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, ojo, con hasta un monto de $100 por persona por día en artículos exportados e importados por cada persona por día en cada país. Esto es, un ciudadano que esté en Canadá, que esté en México o que esté en Estados Unidos puede o podrá, cuando entre en vigencia el TEMEC, podrá comprar en línea a través de internet las mercancías que desee, libres de pagar impuestos, cuotas o cobros por concepto de aranceles. Eso sin duda es algo muy bueno y será en caso de que se respete por las tres partes involucradas, es decir, que lo respete Canadá, que lo respete Estados Unidos y que lo respete México, constituirá, entrando en vigor el TEMEC, un avance en materia de libre comercio. Esa pretendida libertad de los $100 se conoce como los minimis. Los minimis son muy peleados en todo acuerdo entre naciones. Todo acuerdo comercial de libre mercado debe incluir minimis. En este caso actualmente el minimis está establecido en $50 en el caso de México. Cuando se supere ese umbral de $50 de minimis en una compra internacional por medio del comercio electrónico o e-commerce, se tiene que pagar, si traes un producto que sobrepase los $50 de Canadá o de Estados Unidos, y estás en México, tendrás que pagar el impuesto al valor agregado, el IVA. Y también tendrás que pagar el impuesto general de importación. Son dos impuestos diferentes. Esto es, si te pasas de los $50 del minimis, ahora pagarás IVA y pagarás impuesto general de importación. Eso significa que una persona que adquiere un producto de Estados Unidos y lo pretende ingresar a México a través de una compra en línea, si ese producto cuesta, a manera de ejemplo te diré, $70, un aproximado de 1,400 pesos, terminarás pagando un aproximado de 300 pesos en números redondos de IVA, lo que da un total de, súmale esos 300 a los 1,400, aumentará a 1,700 el cobro de lo que estás adquiriendo. Entonces se te hace más cara la compra. A esa cantidad lógicamente habría que agregarle el impuesto general de importación, que varía dependiendo del producto que se importe. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, si fuera un queso estadounidense, se pagaría el 25% de arancel sobre el producto que estás adquiriendo. Esto es, si el queso te cuesta $1 y lo pretendes ingresar a México, pagarás 16 centavos de IVA y pagarás 25 centavos de impuesto general de importación.
por cada peso de queso que compraras, estarías pagando 25 más 16, 36 pesos de impuestos. Es decir, 1.36 te costaría, en lugar de un peso, ese queso que pretendes ingresar que viene de Estados Unidos, si te pasas, ojo, del minimis. Si te cuesta más de $50 los quesos que estás adquiriendo. A esa cantidad hay que sumarle los costos de traslado que no se incluyen, pero también los elevados costos implícitos dentro del comercio de manera natural inciden en el consumidor al ver que ahora es más caro lo que antes costaba menos. El incremento de los minimis en el T-MEX es algo favorable, pero también te diré que hay cuestiones que no pagan impuestos, que están exentas de aranceles. Un ejemplo, hasta este momento las pantallas, entre otros productos, están exentas. Hasta este momento no sabemos, porque estamos en expectación, estamos esperando que se apruebe por parte de los congresos el T-MEC. Si esto ocurre, continuarán exentas, y si no, veremos el incremento en costos porque se empezarán a aplicar aranceles por parte de los 3 países, Canadá, Estados Unidos o México. Se explica que el nivel de $100 de los minimis es bueno comparado con los hechos $800 que pretendía Estados Unidos. Estados Unidos quería que el minimis subiera de 50 a 800, lo cual es una medida absurda, es algo injustificado. Por ello se negoció, se pactó que se redujera a 100. Originalmente en Estados Unidos el minimis es de $200. Y con el nuevo T-MEC, o sea, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte anterior, el minimis norteamericano estaba en $200. Ellos pretendían subirlo a 800. Ahora, con la negociación del T-MEC, se estandarizó a 100 en los 3 países. Pero te diré que Canadá lo tenía a $16, México a 50 y Estados Unidos en 200. Eran diferentes los minimis en cada uno de los 3 países. Canadá $16, Estados Unidos $200 y México 50. Con la negociación del nuevo tratado, con el nuevo T-MEC, se estandarizará a $100 en los 3 países. Es decir, la larga negociación del T-MEC, que ahora deberá de aprobarse en los congresos de Canadá, Estados Unidos y México, no debe verse empañada por los tweets caprichosos, principalmente de Donald Trump, o quien esté de inquilino en la Casa Blanca. Y también se debe incluir que no debe afectarse por algún otro factor absurdo que pretenda enrarecer el clima de un comercio justo y libre entre los firmantes del mismo acuerdo al que todos, por eso se firmó, porque estuvimos de acuerdo los 3 países, el T-MEC. Los efectos de un arancel alto, regresando a las medidas o a lo que ocasiona un arancel, los efectos de un arancel muy alto son simplemente para proteger a la economía que los está imponiendo. Si prestamos atención a los efectos que puede causar la aplicación, la implementación de un elevado arancel, nos encontramos que lógicamente supone una mayor recaudación para quien lo aplica, para quien aplica ese gravamen. Si Estados Unidos pretende imponer algún arancel sobre lo que México le exporta, eso es lo que argumentó Donald Trump que pagaría el muro, esos aranceles que él impone de ahí, pero no es dinero que él pueda disponer. Eso es una cuestión como de fábula y de cuento, porque esos aranceles no los dispone el presidente, entrarían a las arcas generales totales como ingreso de la nación y no se los dan porque hay un presupuesto de egresos en cada país. Así como en México hay un presupuesto de egresos de la Federación, también lo tienen las demás naciones del mundo, incluido Estados Unidos. Y en lo que se va a gastar, lo que va a gastar cada gobierno lo tiene ya etiquetado. Así que si de manera como bravuconada Donald Trump dice que cobrándole aranceles a México pagará su muro, eso es totalmente absurdo porque no es algo de lo que él pueda disponer. Son ingresos de los contribuyentes norteamericanos que ya están etiquetados para diferentes rubros y no podrá disponer de manera libre como quiera o se le dé a su antojo el actual o el que esté de inquilino en la Casa Blanca.
Así que eso es una bravuconada y un argumento falaz. No es cierto, es una estulticia. Ahora bien, puede producir la imposición de un elevado arancel, produce el descenso de la importación de los productos sometidos a ese arancel. Se le imponen elevados aranceles al atún mexicano, al aguacate mexicano, al jitomate mexicano, a los dulces mexicanos. Lo que provocan en Estados Unidos es que allá ya no nos quieran comprar. Están protegiendo su economía y están afectando la economía de los que producen atún, de los que producen jitomate, de los que producen aguacate, de los que producen dulces, a manera de ejemplo. Así que el aumento de precio del bien sometido al arancel, para poder soportar el gravamen, tiene que elevarse el precio, y eso repercute de forma negativa sobre el consumidor. Ese aumento de la producción nacional de todos aquellos bienes y productos sometidos al arancel va a ocasionar que el consumidor no va a dejar de comer aguacate, el consumidor no va a dejar de comer atún, simplemente va a buscar otro proveedor que se lo dé más barato. Entonces el comercio se va a ir hacia otras naciones y no a la nación afectada a la cual se le impuso ese arancel de manera lógicamente injusta y proteccionista. Te diré que en México la esperada entrada en vigor del TEMEC despejará muchas dudas sobre un abanico de nuevas opciones para la inversión y el intercambio comercial entre los tres países, y aún y con todo México debe mirar hacia el resto del mundo. No todo el universo mexicano es hacia Estados Unidos o hacia Canadá. México es un país libre y soberano que tiene firmados tratados de libre comercio con diferentes países de América, de Asia, de Europa e incluso de África. Entonces, por esa situación, México debe diversificar su economía y tratar de exportar y de buscar mercados en otras naciones que conserven una consistencia armónica en relación a México. Si tú exportas a un país, por ejemplo a Japón, y él nunca te ha impuesto aranceles, ni ha estado con, digamos, perdonando la expresión, payasadas como Donald Trump, pues debemos abocarnos a un mercado como el japonés o a un mercado del resto de América Latina. No tenemos por qué estar como masoquistas tratando de comerciar únicamente con el país del norte, con Estados Unidos. El comercio es libre y hay cerca de 219 países en el resto del mundo con los que podemos comerciar, del universo de 220 que integran todo el globo terráqueo. De los 220 países que existen en el mundo, Estados Unidos es solamente uno. Podemos comerciar con los otros 219, lo cual implica un reto de logística y de todo, pero a la larga es mejor porque nos evitamos quebraderos de cabeza y caprichos como los que han ocurrido últimamente, anteriormente y volverán a ocurrir. Te diré que las posibilidades dependerán de que se haga valer el Estado de Derecho en mismo Estados Unidos y se le impida al inquilino en turno de la Casa Blanca firmar absurdas órdenes ejecutivas y declaratorias sin sentido de emergencia nacional so pretexto de imponer aranceles, y para adquirir ese mandatario un excesivo y grosero poder, que pueda usar sin causa, razón o justificación para frenar el comercio con otra nación, pueda ser México, pueda ser la nación que sea, como es el caso específico y que nos afecta de nuestro país, el cual, de esta manera, ya no se verá afectado por simples rumores. Es decir, en México no se puede tapar el sol con un dedo. México debe ser aún más perspicaz a la hora de tratar con el vecino del norte, Estados Unidos, y reservarse siempre un as bajo la manga, siempre estar a la expectativa de lo inesperado. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.